que de alguna manera en el ámbito de las ciencias de la Tierra podemos denominar como algunas de las causas del cambio climático y que de alguna manera están interviniendo en los procesos de generación de alimentos dentro del contexto de los países productores de los que nos encontramos. La relación que existe entre alimentación y ambiente es una relación en alguna medida controversial, porque bueno, claramente una cosa se solapa con la otra y claramente produce un efecto que puede ir en desmedro de uno de los dos ejes que tomamos en cuenta. Para poder iniciar dentro de lo que es la enseñanza primaria, la idea de trabajar sobre alimentación y ambiente, pensamos que era necesario trabajar en un primer momento un avance sobre lo que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero vamos a hacer una pequeña síntesis que tiene que ver con las formas de enfocar este tipo de problemas. Claramente cuando estamos hablando de esta situación de ambiente, no podemos soslayar, tal como lo plantea acá la diapo que estamos mirando, el enfoque sistémico. Para aclararnos un poco y ponernos de acuerdo sobre qué entendemos sobre enfoque sistémico, tomamos una breve definición, que es la que están leyendo ustedes, ¿no? Donde, bueno, podemos ver un ejemplo de un ecólogo, ¿no?, que investiga relaciones entre los componentes de una laguna. Un geólogo analiza otros aspectos que tienen que ver con el suelo de la zona o de la historia geológica de la zona. Por supuesto, son dos sistemas en donde, en definitiva, el que pone los límites de la observación, de los límites de lo que va a estudiar es, obviamente, en este caso, el científico que se va a dedicar a trabajar en ello, ¿no? En este caso, el ecólogo va a ser el Perdón, Héctor, ahí Liliana está levantando la mano, no sé si es algo que no. No, lo que pasa es que, viste, como tengo pantalla completa, yo no los veo acá. No por eso, yo te estoy... Liliana. Sí, hola, buenas tardes. Acabo de unirme porque no podía ingresar, disculpe que interrumpa la clase. Este, Perdón, quería avisar que ingresé y bueno, y que estoy siguiendo la clase. Estás igual en la primera diapo, Héctor, no sé si pasó alguna más. No. Listo. En un momento que no voy a poner pantalla completa porque es muy incómodo. Vamos a poner otra forma de presentación que ustedes van a ver igual, que me va a permitir a mí verlos en alguna medida, tener un control de lo que pasa, porque si no... Bueno, ¿están viendo ahí? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces, como les decía, tenemos ahí la posibilidad de definir desde la perspectiva del observador los límites del sistema, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, tanto el ecólogo como el geólogo eligieron un sistema que es obviamente una porción determinada que está delimitada por los intereses de la investigación, ¿sí? Y obviamente esto lleva a un conjunto de componentes organizados, interrelacionados entre sí, y que de alguna manera ameritan ser investigados, ¿no? Entonces, tanto las dimensiones como los límites de un sistema, en ningún sistema natural ustedes van a encontrar una delimitación marcada en el terreno o en donde sea que diga, bueno, acá termina un sistema y empieza otro, ¿no? Entonces, esa delimitación, podríamos decir, es una delimitación abstracta
que hay gente que está pidiendo unirse. Vamos a ver el ingreso. Yo te doy ingreso, Héctor, no te das drama. Yo los ingreso a los que van entrando. Porque me apareció acá y ahora no aparece. Bueno. Bueno, entonces, la idea es esta, ¿no? Poder establecer las características del sistema que se va a investigar, que se va a trabajar, en función del objetivo que se propone quien lo está estudiando, en este caso, el ecólogo o el geólogo del comienzo de nuestra presentación, ¿no? Ahora, para tener una idea más concreta de cómo funciona esto, vamos a hacer un breve ejercicio de analizar un sistema vivo. ¿Les cambió la diapo? Sí, sí. Bien, entonces, uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las características del intercambio entre el sistema y su entorno, ¿no? Entonces, según el tipo de intercambio que podemos observar, podemos definir estos sistemas en tres, ¿no? Los sistemas aislados, los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Claramente, el caso de lo que a nosotros nos preocupa cae en la tercera de las categorías, que es el sistema abierto, donde hay un proceso de intercambio de materia y energía, donde, por ejemplo, se me ocurría poner ahí una fogata, podría representarlo claramente, ¿no? Entonces, nuestro trabajo va a estar situado dentro del enfoque sistémico, y dentro de ese enfoque vamos a trabajar con la idea de sistemas abiertos, ¿no? Entonces, acá tenemos la característica aplicada a un sistema biológico, en este caso es una ardilla que, bueno, come una nuez y obtiene parte de la materia y energía que necesita para vivir. Hasta aquí todo resulta conocido, nada nuevo. Si cualquier organismo se alimenta de algo para comer, para obtener energía, y esa energía obviamente va a formar parte de este organismo para que se puedan cumplir sus actividades metabólicas. Ahora, la materia que conforma la nuez y la energía que contiene, digamos, ¿de dónde provienen? Digamos, si uno empieza a rastrear la ruta de la energía, empezamos a encontrarnos con otros elementos del sistema que tienen que ver, por ejemplo, con el nogal, que es el árbol que da origen a la nuez, que obtuvo la energía, bueno, y aquí seguimos la ruta de la energía, el sol, la materia mineral o inorgánica que se obtuvo del suelo y del aire, que, bueno, esto claramente tiene que ver con la incorporación de agua y dióxido de carbono a través de las raíces y de las hojas, respectivamente, ¿no? Entonces acá estamos siguiendo lo que denominamos la ruta de la energía, donde vamos a ir encontrando las distintas partes del sistema que nos interesan analizar. Entonces, con energía solar captada y estas moléculas en el lugar por medio de un proceso metabólico que vamos a denominar fotosíntesis, que es un proceso bien complejo, donde, bueno, van a intervenir dos fotosistemas, cada uno de ellos va a tener funciones interdependientes y va a requerir justamente, por eso vamos a denominarlo sistema abierto, el aporte de energía, en este caso de energía lumínica proveniente del Sol, para poder poner en funcionamiento este proceso fotosintético y a partir de ahí obtener una transformación energética de energía lumínica a energía química, que va a ser la que va a estar contenida dentro de esa nuez que la ardilla se comió. Muy someramente, esto es el proceso de fotosíntesis. Obviamente, en el nivel primario, esto está incluido en los diseños curriculares, por lo menos de provincia de Buenos Aires. Creo que no se ameritaría un avance mayor que mencionar en estos términos este proceso, dado que avanzando más allá de esta perspectiva, estaríamos ingresando ya en un proceso de orden de la química biológica, de la bioquímica, que
probablemente esté muy por afuera del alcance de nuestros alumnos de los niveles de los 2 ciclos de la escuela primaria, ¿no? Bueno, entonces, como producto final de este proceso vamos a obtener una molécula que se llama glucosa, que es el azúcar, ¿no? Que de alguna manera va a estar incluida dentro de la nuez, ¿no? Entonces, ahí tenés otro ejercicio que está queriendo ingresar. Bien, entonces, todo este proceso que acabamos de describir, toda esta ruta de la energía, desde el sol hasta la nuez, va a quedar, digamos, subsumido en la ardilla cuando la ardilla se come la nuez, ¿no? Acá yo resalté un poquito en negrita un concepto que digamos, se deviene de lo que mencionamos recién, que todos los seres vivos obtienen materia y energía del medio, y por esto formamos parte de la clasificación de sistemas abiertos, y en su interior se producen transformaciones, como acabamos de mencionar, el caso de la fotosíntesis, ¿no? En donde se obtienen nuevos productos, el caso de la glucosa, por ejemplo, y se almacena la energía, con esto es utilizado para realizar diferentes actividades. Cuando decimos actividades, nos referimos en el plano de las actividades de orden metabólico que requieren todos los organismos para poder llevar adelante sus funciones vitales. Bien, como consecuencia de todas estas transformaciones que estamos mencionando, básicamente la transformación más significativa es la transformación de la energía lumínica en energía química, se liberan ciertos desechos al exterior, y así tanto materia y energía son intercambiados constantemente en un sentido y en otro, ¿no? O sea, tanto en el sentido de ingreso hacia el organismo como de egreso del mismo. Bueno, esto sería la idea del enfoque sistémico y dentro de los sistemas, el sistema abierto aplicado muy rápidamente para ponernos de acuerdo a qué nos referimos con esto dentro de un sistema vivo, ¿no? Ahora, dentro de la biología, a lo largo de su historia, de su, el Nature of Science, de las perspectivas de cómo se ha ido dando el desarrollo de la propia biología, han surgido a lo largo de la historia diferentes enfoques, ¿no? El enfoque funcional, que bueno, también lo vamos a describir acá en alguna medida, ¿no? Que tiene que ver con esto, a ver, más o menos, bueno, acá lo puse, en la segunda mitad del siglo XIX, se plantea la cuestión del funcionamiento de los cuerpos vivos, de sus componentes, y bueno, entonces la idea de empezar a trabajar desde la perspectiva de la experimentación, ¿no? Para poder descubrir o determinar con mayor claridad las funciones biológicas y cómo ocurren estas y en qué contexto de los organismos se está produciendo, ¿no? Entonces, la experimentación vinculada a lo intraorgánico nos permite conocer las estructuras, funciones y actividades que hacen que un organismo viviente se constituya como tal. Es decir, quizás la pregunta que de alguna manera en mediados del siglo XIX se perseguía era, bueno, tratar de obtener algunas pistas de qué es esto que nosotros llamamos vida, ¿no? Y bueno, el enfoque funcional, en alguna medida, intentaba ir aportando algunas perspectivas sobre lo que de alguna historia, bueno, la biología todavía no estaba muy clara ahí como disciplina propiamente dicha, pero sí las preguntas sobre lo natural estaban constituyéndose ya en pilares muy fuertes del entorno de las ciencias, y bueno, aquí empezábamos a preguntarnos ya desde el punto de vista experimental cómo es que funcionan los cuerpos, sus estructuras, sus actividades como seres vivos, ¿no? Bien, avanzamos un poco más y se nos plantea un segundo enfoque, mucho más moderno, que tiene que ver con lo que nosotros estamos trabajando en la actualidad, que tiene que ver con el enfoque ambiental. El enfoque ambiental, digamos, en alguna medida
vendría a representar, obviamente, un enfoque sistémico, un enfoque sistémico abierto también, pero que de alguna manera se le pone el nombre de ambiental por justamente las sucesivas crisis que tanto en el planeta se van dando y que tienen que ver con esta situación ambiental. Hoy quizás la que es más popular de todas y que la gente identifica con bastante facilidad es lo que llamamos el cambio climático, sin asomarse al debate científico que existe y que de alguna manera plantea aspectos que tienen que ver con la actividad humana o no, como responsabilidad concreta de los cambios que estamos observando. Después, la perspectiva de observación de estos cambios, ¿no? Es decir, a veces la perspectiva individual no es la más adecuada para ver esto y es necesario tomar perspectivas que aborden datos en espacios temporales más del orden geológico que del orden humano. Pero bueno, en definitiva, todo este combo de situaciones empieza a consolidarse como un enfoque propio que, digamos, como un subenfoque del enfoque sistémico abierto que podríamos denominar enfoque ambiental, ¿no? Entonces, esto no es ni más ni menos que reflejar la preocupación que de alguna manera ocurre en la sociedad abierta, ya no me refiero solamente a la sociedad científica, sino a toda la sociedad en su conjunto, y que plantea, bueno, problemas a resolver y que estarían dados por contenidos por este enfoque, ¿no? Bien, entonces, este es el enfoque que vamos a tomar nosotros para tratar de trabajar sobre el tema de los alimentos y el ambiente. Las ETA, que son, digamos, las enfermedades transmitidas por los alimentos, básicamente podríamos reunirlas en dos grandes grupos, ¿no? La infección transmitida por los alimentos, ¿no? Que tiene que ver con los microorganismos que los habitan, que pueden ser claramente perjudiciales para la salud, y ahí tenemos una amplia colección de virus, bacterias y parásitos, los cuales puse muy brevemente algunos ejemplos, como el caso de la salmonela vinculada al huevo, las mayonesas en el verano son el ejemplo más típico, los virus de la hepatitis por la mezcla de las heces con los alimentos, bueno, la trichinela, bueno, y así una serie de simpáticos virus, bacterias y parásitos que intentan habitarnos. El otro gran grupo de ETAs son las intoxicaciones causadas por los alimentos, que tiene que ver con la ingestión de toxinas o venenos que se encuentran presentes en los alimentos, ¿no? Esto tiene que ver a veces con cierto desconocimiento de ingerir, bueno, en este caso, digamos, lo que es bastante frecuente es el tema de los hongos, o a veces plantas que están en los jardines de las casas, como la hiedra, o la famosa hoja de elefante, o digamos, otros con otros efectos un poco más tremebundos, como el floripondio, que produce efectos alucinógenos. Bueno, tenemos ahí una serie de posibilidades de intoxicación y obviamente con procesos que están vinculados a metabolismos de determinadas bacterias, como el caso de la toxina botulínica que, bueno, también tiene otros usos, más vinculados con el espejo que con la alimentación, pero que están presentes también, ¿no? Bueno, esto es, digamos, como para abrir un pantallazo de la vinculación de los alimentos con el ambiente, dado que, bueno, por ahí no tenemos mucha perspectiva de la procedencia o de, vamos a decirlo así,
coloquialmente, el camino que realiza un alimento desde su ámbito de producción hasta el ámbito de consumo. En todo ese recorrido existen enormes posibilidades de que cualquiera de estas dos situaciones puedan darse y afectar a las personas. Entonces, esta sería una primera relación un poco tremebunda, pero muy, muy concreta y muy frecuente, del ambiente y los alimentos, ¿no? Nos referimos entonces a las ETAs, las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? A ver, acá en La Pampa, el tema de los chacinados caseros, ¿no? Con la triquinosis es un caso, hace muy poquito hubo un caso acá en la provincia de Entre Ríos, donde una familia completa tuvo esta dificultad y el problema está que quedan tocados para todo el viaje, ¿no? Digo, una cosa bastante frecuente, ¿no? Y que inclusive pueden ver en TikTok ahora cientos de recetas de cómo hacer bondiolas o solomillos y qué sé yo. Bueno, ojo al piojo porque la cosa no es tan sencillita. Bien. Ahora vamos a ir a otro aspecto de la relación esta que nosotros queríamos poner en valor, que es la de alimentación y ambiente. Y acá vamos a hablar de la alimentación y la contaminación. Y acá, contaminación en los dos sentidos, es decir, contaminación de los alimentos y contaminación del ambiente a través de la producción de los alimentos. En ese camino que mencionábamos hace un rato, hace unos minutos, en donde se inicia la producción de los alimentos hasta que se industrializan o llegan a la mesa de las personas, ¿no? Entonces tenemos ahí como dos grandes posibilidades de procesos de contaminación, uno de los alimentos y otro del ambiente a través de la producción de los alimentos. Obviamente el que tiene más prensa en este momento es el de la contaminación del ambiente durante el proceso de producción de los alimentos, ¿no? Hasta no hace muy poco teníamos una presencia bastante importante en los medios y en las redes sobre los agrotóxicos, en particular uno de ellos, el glifosato, para la producción de soja, es un herbicida, y bueno, ahí teníamos todas las consecuencias que produce la utilización de este tipo de agrotóxicos respecto de la contaminación del ambiente para lograr rindes por hectárea del poroto. No nos olvidemos también que somos un país que vende porotos, ¿no? Nuestra principal fuente de ingresos son los porotos de soja, y obviamente cuanto más porotos vendamos, teóricamente mejor nos va. Pero bueno, eso tiene estas consecuencias, ¿no? No tener una posibilidad de diversificación de las exportaciones a nivel nacional o a nivel del país, esto tiene una predominancia muy importante en las decisiones que se tengan que tomar de orden de política ambiental, porque bueno, están estos otros factores que menciono jugando también ahí y bueno, en esa danza hay que ver quién termina perjudicado, ¿no? Y ya medio que sabemos cuál es el final de la historia, ¿no? Entonces, para centrarme un poquito en lo que dice la diapo, podemos ponerle este mote de amenazas socionaturales, que son aquellos fenómenos que parecen resultar de la dinámica de la naturaleza, los que se identifica la intervención de la población, esto que estamos diciendo de alguna manera, ¿no? Por lo que dice que son socialmente inducidas. Su origen aparente es ser natural, pero no es así, representan el resultado de las prácticas sociales, es decir, que parten de la modalidad de producción y o estilo de desarrollo. Para no hablar así de algo tan tremebundo como la contaminación directa de un ambiente por los agrotóxicos, hay una consecuencia que es menos evidente, pero quizás tanto o más catastrófica que la anterior, que tiene que ver con que esto que yo decía recién, ¿no? Es decir, de que somos un país productor de porotos, básicamente, eso lleva a que hayamos dejado de lado las prácticas de
la rotación de cultivos. Y esto hace que los suelos lleguen a procesos de agotamiento rápidamente por justamente el monocultivo de esta planta de soja, ¿verdad? Y ese agotamiento obviamente lleva a que en sucesivas campañas haya que suplementar a ese suelo con parte de los nutrientes que los porotos de campañas anteriores se llevaron, que están en China, y que ahora obviamente no están en ese suelo. Entonces acá hay otra consecuencia directa que no se percibe como una gran cuestión de contaminación, pero que yo les aseguro que es tremenda y que se puede ver en las lagunas. A mí me gusta pescar y voy cada tanto a las lagunas acá bonaerenses a sacar unos pejerreyes y cada tanto me encuentro con procesos de eutrofización, disculpen, tiene que decir con un enriquecimiento de los nutrientes en el agua de las lagunas, que hace que haya digamos, un florecimiento de las algas de manera realmente muy, muy notable, lo cual produce un desbalance muy notable en la tasa de oxigenación del agua, y esto genera la mortandad de peces de todo tipo, ¿no? Y eso claramente se produce por la lixiviación, es decir, cuando llueve, los campos se lavan, todos esos nutrientes que yo acabo de decir que se suplementan en el suelo y que van directamente a parar a los arroyos, que obviamente por su cuenca terminan en alguna laguna o en algún río, y esto genera este florecimiento de algas y la muerte de la biota animal de esas lagunas, ¿no? Después están los procesos erosivos, ¿no? Porque no es lo mismo el manto vegetal que cubre un determinado ambiente que el cultivo con el cual se reemplaza. La extensión de la frontera agrícola en la Argentina ha sido tremenda. Digamos, hay algunos estudios hechos ahí en el Instituto de Investigación Ambiental de la UNSAM, que marca con muchísima claridad año a año cómo se va, digamos, talando un bosque nativo de diferente tipo, y se reemplaza por campos de cultivo de soja, ¿no? Entonces, ese manto vegetal que tiene una característica propia y que justamente resguarda de procesos de erosión, al tener ahora otro tipo de carpeta vegetal, claramente los procesos erosivos se profundizan, tornando mucho más rápido la inutilización de esos campos para esa producción, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos acá en el proceso de producción de alimentación, y estamos ahora hablando de solo un factor, ¿no? Que tiene que ver con la producción de granos. Después podríamos ver aspectos de alguna manera también similares con la producción de carne, de vacas, o de madera, por ejemplo, que también tiene que ver con la extracción. Digamos, el contexto de todo esto está dado por un paradigma extractivista sin demasiado cuidado de lo que está llevándose puesto, aparte de lo que ya se lleva los granos de soja, la carne que consumimos o la madera que utilizamos, ¿verdad? Bueno, entonces, en términos generales, podríamos hablar en este caso de que la producción de alimentos, disculpen, tiene un fuerte impacto de contaminación, de los cuales hemos descrito someramente algunos de ellos para iluminarnos un poquitito y ver de qué se trata la alimentación. Ahora, después tenemos el otro aspecto que yo mencionaba también en forma un poco rápida, que tiene que ver con la contaminación de los alimentos, a veces por los propios agrotóxicos que nosotros mencionamos, es decir, cuando nosotros consumimos algo de todo esto que estamos hablando que se produce, también nos llevamos
los venenos para los insectos, los fertilizantes, es decir, bueno, toda una serie de químicos que están asociados a la producción sobre todo de verduras, ¿no? Yo viajo a La Plata con cierta frecuencia y veo las quintas de los alrededores de La Plata, donde se proveen las verdulerías, y nada, y veo las pilas de bidones de distintos tipos de químicos que se le agregan a las verduras. Estoy hablando de lechuga, estoy hablando de tomate, de espinaca, de acelga, ese tipo de cosas. Ya no estamos hablando de las grandes extensiones de campos para producir soja, sino de quintas, que son quintas bastante importantes, pero que no dejan de ser quintas, y que en este caso, por la necesidad de producir mayor cantidad de verduras, se recurre a esta práctica que no tiene control, lamentablemente no tiene ningún tipo de control, y bueno, nada, hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno se mete en el buche. Bueno, entonces, para ir mostrando un poquitito ya el final de esto, podemos decir que dichas amenazas representan la reacción de la naturaleza ante cambios que son disfuncionales y no se corresponden con la compatibilidad de las actividades ambientales en dicho territorio, ¿no? Estas amenazas, bueno, esto es un poco infantilista, ¿no? Pero bueno, como que hay algún tipo de reacción que en realidad no es ni más ni menos que la consecuencia de alterar el ambiente, ¿no? Estas amenazas constituyen un híbrido de relaciones y procesos naturales y antropogénicos y no pueden existir sin el concurso de ambos tipos de factores. Es decir, las dos cosas tienen que ocurrir, digamos, coexistir, y produce esta situación de esta amenaza hacia el ambiente y hacia la salud nuestra, ¿no? Nuestra y del resto de la fauna con la cual convivimos, ¿no? Salvaje o domesticada, ¿no? De alguna manera evidencian los procesos de degradación ambiental, la falta de planificación y de ordenamiento del territorio. Y acá hay un ejemplo muy triste que tuvimos no hace demasiado tiempo, que afectó mucho a las provincias del oeste de la Argentina, me refiero a Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, en menor medida, pero muy afectadas las Catamarca, las provincias que, digamos, están directamente relacionadas con la cordillera de los Andes. Me refiero a la ley de glaciares que había presentado el diputado Bonazo y que increíblemente en Argentina una vez se votó por unanimidad, pero que el Poder Ejecutivo en su momento la vetó. ¿Por qué? Por un pedido expreso de la Barrick, que es una empresa minera. Les cuento un poquito cómo es la historia. Es decir, los glaciares no son solo los glaciares que nos encanta contemplar en el sur, me refiero al glaciar Perito Moreno, al Uppsala, bueno, los que ya seguramente han conocido por los medios o presencialmente, pero hay muchísimos otros glaciares que que prácticamente no se ven, porque es el agua sólida directamente, como si formáramos un conglomerado heterogéneo con las rocas, que tienen extensiones de cientos y cientos de hectáreas, y que son los que proveen agua a los ríos, que son muy pocos, que de alguna manera proveen el agua a los sembradíos. En este caso mucho tiene que ver con la vitivinicultura de las provincias del oeste, ¿no? Entonces, bueno, estas empresas mineras no solo vuelan las montañas completas para poder extraer el mineral, en este caso la Barrick trabajaba sobre el oro, pero hay otras que trabajan sobre cobre, ahora sobre el litio, pero bueno, se llevan puestos esos glaciares, por un lado utilizando el agua y por otro lado al volar
la montaña se pierden esos glaciares que son la fuente de agua de las provincias, de los territorios que están al pie de la cordillera, ¿no? Entonces esto tiene que ver de nuevo con esta falta de ordenamiento, de planificación, de pensar, de llegar a un entendimiento entre estos factores económicos. Esto es algo similar a lo de la soja, ¿no? Si, bueno, vendemos poroto, ahora vendemos el oro, ¿no? Y bueno, hay que vender el oro, volamos la miércoles los glaciares y nos quedamos sin agua después para que la gente tome agua en Hachal o en donde fuere, ¿no? Entonces, esto es producto de la ausencia o de la debilidad de las normativas, o peor todavía, de las normativas dirigidas con nombre y apellido a beneficiar determinados sectores, en detrimento de la sociedad en su conjunto, ¿no? Lamentablemente en nuestro país estamos en esa situación de enorme debilidad, la cual obviamente estas empresas lo vienen a hacer acá, porque en sus países de origen, la Barrick, por ejemplo, es canadiense. Después, si les interesa el tema hay un libro que se llama El Mal, escrito por Bonazo, donde se describe todo este proceso con mucho detalle, y es muy, muy ilustrador de cómo funcionan los poderes respecto a los países con sistemas débiles, ¿no? No sé si son sistemas o personas débiles, pero bueno, en definitiva viene a ser casi lo mismo. Bueno, entonces, este es un punto que, digamos, cae en nuestro ámbito, que tiene que ver con exigir a nuestros legisladores cambios sustanciales en estos procesos de reformular el cuerpo normativo vinculado a la cuestión ambiental, ¿no? Tenemos, a veces han sido ministerios, a veces han sido secretarías, pero bueno, desde hace un tiempo, unos 15, 20 años, 25 años atrás, tenemos algo que se llama ambiente a nivel gobierno, pero bueno, eso no se traduce en una mejora concreta del cuerpo normativo que de alguna manera permita generar cierto resguardo sobre las cuestiones ambientales y evitar o de alguna manera mitigar los procesos de contaminación o de desaparición. Bueno, entonces, vuelvo acá a la agricultura basada en el paradigma industrial, ¿no? Digamos, esto es lo que pasa. Entonces, un aspecto que no había mencionado y que acá está puesto, que tiene que ver con el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Las sembradoras, las cosechadoras, los camiones, los tractores, bueno, consumen enormes cantidades de diésel para funcionar. Estos son enormes cantidades de la huella de carbono que se emiten a la atmósfera, ¿no? Y bueno, todo el proceso que tiene que ver con esto, que ya de alguna manera lo habíamos adelantado, la deforestación, la erosión de los suelos, contaminación del aire, agua y suelos, pérdida de biodiversidad, concentración de la tierra, de los recursos y de la producción. En estos últimos años hay un informe muy interesante de la propia Secretaría de Agricultura, creo que es ahora, antes del Ministerio, ya me perdí de tanto cambio, cómo se ha ido produciendo en estos últimos 30 años, o quizás un poco más, 40 años, una enorme concentración de la cantidad de hectáreas a favor de estas empresas transnacionales, porque claro, bueno, hoy la gente que tiene campos chicos, con los costos que implica la producción, no pueden sostenerlo y arriendan los campos o se los venden a estas empresas transnacionales que obviamente no, solo les importa llevarse la mayor cantidad posible de porotos para exportar, o de carne, o de oro, o de cobre, o de lo que fuere, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, debido a la gran dependencia de estos insumos, por eso les decía, somos un país que vendemos esto, es altamente ineficiente desde el punto de vista energético. Todos estos aspectos muestran una crisis que exhibe palmariamente la ambivalencia y la contradicción de este modelo extractivista que estamos describiendo y que
nos tiene a mal traer. Bien, para ponerlo más en claro, digamos, la idea es poner acá en claro oscuro lo que significa el agronegocio en todos sus aspectos versus la salud. Entonces, impacta este agronegocio en la salud de la población. Es necesario aclarar que la salud pública ambiental, este es un concepto bien interesante, ¿no? Salud pública ambiental, hasta no hace mucho hablábamos de salud pública, ahora tenemos esta cuestión ambiental puesta ahí con mucha presencia, mucha fuerza, y bueno, que la Organización Panamericana indica que se refiere a la intersección entre el ambiente y la salud pública, donde se abordan los factores ambientales que influyen en la salud humana y que incluyen factores físicos, químicos y biológicos, todos los comportamientos relacionados con esto, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta que podríamos pensar que en nuestras secuencias didácticas tenemos que incluir este nuevo concepto de lo que denominamos la salud pública ambiental como este proceso de interacción entre la salud pública y el ambiente y las consecuencias de alteración de ese ambiente que pueden ser dañinas para nosotros, ¿no? Entonces, los factores de riesgo ambientales, como la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos químicos, el cambio climático, la radiación ultravioleta, contribuyen a más de 100 enfermedades y traumatismos, esto de una fuente oficial del ACUMAR, publicado en los últimos años, ¿sí? Bueno, para no quedarnos con el bajón de todo este discurso muy real pero muy triste, hay personas que han pensado algunas maneras de avanzar en un sentido que pueda tratar de plantear una solución, ¿no? Entonces, la idea de sostenibilidad está bastante criticado, esto de la sostenibilidad, pero bueno, es una línea posible. Será que contemple un aprovechamiento de estos al mismo tiempo que permite su conservación, es decir, si la intensidad y la velocidad de explotación de los recursos y servicios son menores a la capacidad de reproducción o regeneración, lo sonaste, ¿no? Ahora, este tipo de manejo otorga estabilidad a los sistemas naturales y a los agrosistemas, permitiendo su utilización a lo largo del tiempo. Esto, bueno, por supuesto que hay mucha gente que se opone a esto. En definitiva, como esto lo va a resolver la política, no lo va a resolver la biología, ni la física, ni la química, ni las ciencias ambientales, como todo, va a ser una solución posible, ni la mejor ni la peor, solo la posible. Y quizás sea de alguna manera, el camino que se tenga que tomar para lograr un equilibrio que nos permita sostener los ambientes en condiciones, digamos, lo más naturales posibles y a su vez poder beneficiarnos de la producción que necesitamos. Bueno, esto sería un poco todo lo que tenía para contarles, la idea de marcar con cierta dureza una relación que por ahí no está muy representada. Yo estuve mirando un poco libros de textos recientes, siempre estamos hablando de educación primaria, ¿verdad? Y no aparece esta relación entre el ambiente y los alimentos. Por ahí aparece algo vinculado al caso que les mencionaba de glifosato, pero pastillitas, así cosas muy cortaditas, y me parece que habría que empezar a pensar que en la escuela primaria es necesario tomar una línea dentro de la enseñanza de las ciencias naturales que aborde este tipo de problemas, quizás con modelos didácticos vinculados a los problemas sociocientíficos o a las controversias sociocientíficas, y bueno, siempre considerando que, bueno, la Argentina es muy amplia y hay realidades que están más cerca de un aspecto que de otro, y por lo tanto, bueno, siempre hay que andar teniendo mano tallador para no estropear la escultura, ¿no? Bueno, gracias por haberme escuchado y ahora los escucho yo. O las escucho, los escucho, las escucho. No sé si hay muchachos, sí, acá hay muchachos, así que las y los escucho
Si tiene alguna cosita que preguntar, que comentar, tenemos unos 10 minutitos para hacer preguntas y estamos. Hay algunos comentarios en el chat. Sí, estaba mirando eso. Bueno, gracias a los que me dicen gracias. La verdad que agradecido por la presencia de ustedes y que hayan escuchado este ratito de charla. Sí, de acuerdo con Mercedes Bautista, que dice que hay una relación directa con la justicia social, claramente, sí, y que hay pocos recursos naturales, sí. No sé si son pocos o nosotros somos muchos, depende de por dónde estemos, pero bueno, sí es cierto. No sé si hay alguna cosa más. Están monopolizados. Sí, claro. Bueno, está muteada, Mercedes. ¿Estás escribiendo, Mercedes? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te escucho, Tania, perfectamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy interesante todo lo que hablo. Yo en realidad soy de secundaria, estoy en primer año, soy de Chubut, como Rivadavia. Nuestros chicos de primer año son séptimo, tal vez en otras provincias, pero trabajo mucho el tema de alimentación, de todo lo que es orgánico, y también hablamos mucho sobre el esto de que usted estuvo haciendo referencia a los glaciares, la contaminación y todo eso. A los chicos mucho resuena un montón hablamos del tema de la genética alimentaria, y ellos por ahí sacan, que no sé si tendrá que ver, pero dice que con estos nuevos alimentos, que son, no me sale el nombre, transgénicos. ¿Transgénicos se refiere? Ellos encuentran, porque hemos hecho la diferencia hace 15 años atrás en estatura, mediciones, un montón de cosas, encuentran que hay mucha diferencia de un tipo de alimentación con otra. Yo no sé, mi duda es si es tan real, por ahí me la puede sacar usted, que gracias a estos alimentos transgénicos por ahí tenemos una población mucho más alta, mucho más estilizada. Y después la otra cara de la alimentación es de que la obesidad lamentablemente tiene mucho reflejo con el bolsillo de las personas por su tipo de alimentación. A ver, empiezo por lo último. Sí, la obesidad tiene mucho que ver, a ver, dos cuestiones, para no quedar solo sobre el aspecto económico. Uno tiene que ver con las costumbres familiares y a veces de los diferentes grupos étnicos, ¿no? No es lo mismo cómo tienen las tradiciones de alimentación personas que viven en el norte de la Argentina que los que viven en La Pampa, por ejemplo, ¿no? Tienen tradiciones alimentarias diferentes por la disponibilidad que existe en su ámbito, ¿no? Entonces ahí uno puede encontrar una diferencia significativa. Ahora, respecto a la cuestión de la obesidad, tiene que ver de alguna manera con la disponibilidad de dinero, porque lo más barato son las harinas, ¿sí? Y lamentablemente esto es lo que produce varias complicaciones, ¿no? Porque, bueno, altera todo el metabolismo de triglicéridos y todos los aspectos, digamos, metabólicos de grasas dentro del organismo, se ve muy alterado por la ingesta excesiva de harina. Y esto redunda bastante en aumento de peso. No me quiero ir más allá de esto porque yo soy biólogo, no soy médico, pero conozco quizás por sufrirlo exactamente ese aspecto. Ahora, sobre que los transgénicos produzcan efectos a los que vos estabas señalando, como los que vos estabas señalando recién, no, yo estoy casi seguro que no. ¿Por qué? Te diría que lo siguiente, a ver, un alimento transgénico no tiene ningún aminoácido que tu cuerpo no conozca. Lo que ocurre es que ese aminoácido o ese conjunto de aminoácidos que está en un organismo que naturalmente no los tenía. Y el riesgo relativo que puede existir es que eso produzca algún tipo de cadena metabólica
que no sea la normal dentro de ese organismo y que eso te traiga algún perjuicio. Hasta el momento, desde que existe el proceso de transgénico, que es antiquísimo, porque uno piensa transgénico, ya te imaginas un laboratorio con tipos todos con los pelos parados, nunca trabajé en un laboratorio de eso yo, pero la cuestión está dada claramente por procesos de selección artificial que venimos haciendo hace años y que de alguna manera también ocurren naturalmente. Y después está lo que hemos producido ahora, como por ejemplo la soja transgénica que mencionamos recién, tiene el gen RR, que está transferido de otra planta y que le da resistencia a un herbicida determinado. Que las personas ahora sean más altas que hace un tiempo, en realidad tiene que ver más con una disponibilidad de las proteínas, ¿sí?, que están mucho más presentes en la dieta que hace 30 o 40 años. Digamos, genéticamente tenemos, digamos, genotipo permitiría que nosotros tuviéramos algunos centímetros más en función de nuestros planes alimentarios, ¿no? Y esto estaría vinculado con esa disponibilidad de proteínas en determinados momentos de la vida, ¿no? No constantemente. No sé si te respondí lo que preguntabas, pero... Bien, a ver alguna cosita más por acá. Mercedes Bautista, que estaba escribiendo recién. Sí, pero no la encuentro, estaba buscando justamente eso. Sí, que en primaria y en secundaria se habla mucho sobre el concepto de ambientalismo popular, mucho sobre gestión de residuos. Sí, bueno, todos los sismos son más posiciones políticas que científicas. A ver, sobre lo que opina políticamente cada uno de ustedes, cada uno sabe qué es lo que más le interesa defender y de qué manera hacerlo, y tienen toda la libertad justamente en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista ya en el contexto de las ciencias naturales, yo creo que los sismos no son buenos. Yo creo que hay que pensar en los datos, en los hechos, y a partir de eso trabajarlo desde la perspectiva científica. Lo cual no quiere decir que en los enfoques didácticos uno pueda incluir perspectivas de orden político, porque, bueno, por ejemplo, que la Argentina sea un país que vende porotos es una decisión política. Digamos. ¿Cuál ha sido la decisión política? Bueno, no industrializar a la Argentina en los momentos que fue posible hacerlo. Eso, por una decisión consciente, inconsciente, a propósito, ¿no? O no, pero bueno, terminamos vendiendo porotos. Es una decisión política. Y uno puede incluir eso dentro de la perspectiva del trabajo con los alimentos dentro de una escuela. Ahora, los hechos, desde el punto de vista de las ciencias naturales, hay que tratarlos o trabajarlos desde la perspectiva de la ciencia escolar, ¿sí? Bueno, dicen que muchos de estos temas en las instituciones se tocan poco. Sí, claramente, esto es lo que decía, ¿no? Por eso a mí me parece que es interesante que lo pensemos en la escuela primaria, ¿no? Yo creo que la escuela primaria hay que prestarle mucha atención, porque me parece que hay una necesidad, o yo percibo por lo menos que existe una necesidad de refrescar mucho la forma de enseñar y lo que se enseña de ciencias naturales en la escuela primaria. Me parece a mí que es un punto que quienes nos ocupamos en alguna medida de pensar un poquitito cómo enseñar determinadas cosas, hemos soslayado, nos hemos dedicado mucho a los niveles superiores, secundaria, terciaria, inclusive la universidad, y hemos dejado un poco despojada a la escuela primaria de herramientas eficaces desde el punto de vista didáctico específico para poder avanzar, ¿no? Entonces me parece a mí que hay que hacer un mea culpa desde esta perspectiva y empezar a trabajar fuertemente y ayudar a los colegas maestros a que refresquen su
modelo docente respecto a la enseñanza de las ciencias en el mundo. Y me parece que la inclusión de estas temáticas, que son debates actuales, que nos convocan, que nos efervorizan, pueden ser también herramientas útiles para llevar adelante esta transformación, ¿no? Bueno, me parece que las preguntas medio como que se van repitiendo, así que, bueno, nada. Si me permitís, Héctor, Sí, sí. no solamente agradecerles a todas, a todos por compartir, por darse una vuelta por la actividad. Por supuesto, agradecerle a Héctor sus saberes, sus compartidos. Y en otro orden de cosas un poco más organizativas, en el chat, por las dudas que algunos no hayan pasado, hay un link para aquellos que quieren registrar su asistencia. No sé si todo el mundo lo vio. Bueno, lo pones de nuevo, Oscar. Así, dale. Acá en el link. Así, porque por ahí quedó muy arriba en el chat y... Acá se ingresa. La actividad es la 1501 y alimentación ambiente, se llama. Bueno, en nombre de la UNIPE, agradecerles entonces la presencia a todos ustedes. Sepan también que dentro de la UNIPE tenemos propuestas directamente vinculadas a tratar estas temáticas en la escuela primaria. Hay ciclos de complementación y carreras que de alguna manera los pueden ayudar a quienes estén interesados, tanto en la formación de maestros como propiamente de los maestros. Y que, bueno, sería muy interesante poder encontrarlos en esos ámbitos, simplemente para crecer entre todos y lograr que nuestros chicos puedan tener una interlocución con su medio, con su sociedad, desde una perspectiva crítica e inteligente, para, bueno, justamente propender al crecimiento social de una manera justa y clara, ¿no? Así que, bueno, como les decía, muchas gracias en nombre de la universidad, del mío mismo y de Oscarcito, que me dio una mano importante. Y bueno, como les decía, ojalá nos estemos viendo pronto en algún otro recodo de nuestra formación. Así que buenas tardes a todos y nos estamos viendo. Buenas tardes, muchas gracias. Chau, chau. Yo dejo de grabar. Chao, hasta luego. Chau, chau.